En la conferencia de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador Vamos hoy a dedicar una parte, un tiempo de la conferencia para dar a conocer acciones en contra de la homofobia. El día de hoy el presidente informa que como parte de la construcción de un gobierno auténticamente demócrata y el sustento principal de la transformación es el garantizar las libertades a todos los mexicanos procurando la democracia, la libertad y la justicia. Es por esto que hoy se anuncian las acciones del gobierno en contra de la homofobia, de la discriminación y de los crímenes de odio. Esto en el marco del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. El gobierno garantizará la educación para todos los mexicanos a todos los niveles. También dio a conocer que el próximo lunes dará a conocer la Carta de Calderón y en junio dará a conocer las que se enviaron a España. Una vez que pasen las elecciones en ese país, dará a conocer la carta íntegra que envió al rey y al gobierno español. Acciones contra la discriminación. Se hacen las adecuaciones necesarias para los procedimientos consulares para todas las personas, sin ninguna distinción, para que puedan contraer matrimonio en todas las oficinas consulares de México y se colocó un pendón con los colores del arco iris que hacen alusión a la diversidad. Se trabaja también para evitar la discriminación en las escuelas. Ya existe un marco legal que garantiza que las personas ejerzan su libertad. Después de un recuento histórico de las conquistas del movimiento de la diversidad sexual, describió los actos criminales en contra de este movimiento y de los miembros que lo componen. El presidente Andrés Manuel López Obrador decreta el 17 de mayo como Día Nacional contra la Homofobia y menciona que su gobierno no busca la no tolerancia, sino el respeto a todas las personas sin importar su orientación sexual, religiosa o por su origen. Mexicana y Pemex. Estamos esperando que se decida sobre los juicios. Se está a la espera de la decisión de los juicios que existen del Poder Judicial. El gobierno no actuará en contra de los trabajadores y en el caso de Pemex, a pesar de las intenciones de desmantelamiento y destrucción, se trabaja en su recuperación. Pemex tiene la deuda actual producto de las malas decisiones en el periodo neoliberal. Tiene un gran potencial. Se recuperará la capacidad productiva de Pemex con inversión en exploración y explotación. Actualmente tiene una deuda de 107,000 millones de dólares, que no ha crecido desde el inicio de este gobierno. Esta deuda se contrajo en los gobiernos anteriores. Esto a pesar de que durante el periodo de Fox y Calderón existieron entradas extraordinarias por la venta de petróleo, dinero utilizado para el financiamiento del gasto burocrático, la condonación de impuestos y la corrupción. Pemex es la empresa más rentable de México y del mundo. Teniendo una administración adecuada, será posible cumplir con todos los compromisos sin solicitar deuda y sin comprometer los fondos de estabilización del país. De igual forma, en días recientes se logró una importante reestructuración de la deuda de Pemex, en donde se amplió de 3 a 5 años y se incrementó la línea de crédito en 8,000 millones de dólares. Esto como reflejo de la confianza en el gobierno, sobre todo por el combate a la corrupción. Contaminación en la Ciudad de México. Para reducir la contaminación hay que ir a las fuentes que la generan. En la ciudad la fuente principal son los automóviles los que generan principalmente los contaminantes. El proyecto de Berto Castillo de colocar ventilador se ha analizado y el resultado de este análisis es que no es viable. Condonación de impuestos. Se condonaban año con año miles de millones de pesos. El día lunes se firmará el decreto en que renuncia el presidente a la facultad de condonar impuestos, para finalizar así con las prácticas corruptas en sexenios pasados, en donde los grandes contribuyentes no pagaban impuestos por medio de la condonación. Es parte de las prácticas hipócritas del conservadurismo, en donde pretendían que el comercio informal pagara impuestos, mientras que las grandes empresas no cumplían con sus obligaciones fiscales, solapado por un gobierno corrupto, ineficiente y faccioso, convertido en un comité en beneficio de una minoría rapaz. Análisis del desempleo. Yo tengo información que hay más oportunidades de trabajo
en la actualidad. Hay más oportunidades de trabajo, que no se mide porque no se registra en el IMSS, pero hay 500,000 jóvenes en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro y 200,000 sembradores de árboles frutales y maderables. Iniciará una gira por Chiapas y Tabasco para supervisar el avance de este programa. Solo en Chiapas son 80,000 jornaleros que se han integrado al programa Sembrando Vida. Se espera que en 3 meses se tenga ya 1 millón de jóvenes construyendo el futuro. Todo esto no se registra en el análisis del desempleo. El 1 de julio se dará un informe a detalle de los avances del gobierno de la Cuarta Transformación. Violencia en Quintana Roo. En esa zona es verdaderamente grave lo que ocurre. Y se lo digo de verdad en primera persona. Estoy amenazado de muerte, tuve que salir el día 10, dejar Tulum, dejar todo, esconderme en Chetumal y salir para la Ciudad de México desde anteayer. Hace 4 días llegué a Toluca primero y estoy aquí. Después del asesinato del periodista Francisco Romero, el reportero Héctor Valdés denuncia del clima de violencia e inseguridad que se vive en Quintana Roo y las amenazas de muerte en su contra desde el pasado 10 de mayo que lo obligaron a salir rumbo a la Ciudad de México. Denuncia a Alberto Capella Ibarra de operar centros clandestinos de detención con la colusión de la Policía Municipal y del gobernador de esta entidad, Carlos Joaquín González. El presidente responde que seguirá la lucha para garantizar la paz en el país y se saldrá adelante. Habrá justicia, paz y tranquilidad. Aclara que la frase de "al diablo con las instituciones" fue porque las instituciones estaban controladas por un grupo. Ahora las instituciones tienen que estar al servicio de todos los ciudadanos. Finalmente ofrece protección y apoyo al periodista para garantizar su seguridad para que pueda ejercer su oficio. Aprovecha para mandar el pésame al diputado Marco Adame, que perdió a su hermano por la violencia que se registra en México. Reitera que no se dejará de atender este grave problema en el país. Vamos a Chiapas a una gira, vamos a estar en Pichucalco, vamos a estar también en Palenque, Ocosingo, vamos a estar en el Plan Balancán, vamos a hacer una evaluación del programa Sembrando Vida. Muchas gracias. Ya estás informado. No olvides darle like a este video, comparte y suscríbete a Escucha Diario. La conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en 5 minutos o menos.